Buenas tardes, mi nombre es Liam Sabater, actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Baja California, pertenezco a la Facultad de Contaduría y Administración, cursando el séptimo semestre de la carrera de Contabilidad. En este video voy a exponer el tema de ética de la ciencia de datos. Como podemos ver, el índice del contenido abarca cuáles son las ciencias de datos, qué es el flujo de trabajo, cuáles son las etapas de la ciencia de datos, de qué manera se puede recopilar, en qué formatos se pueden encontrar, de qué manera se pueden almacenar los datos y cuáles son los aspectos éticos. Para empezar, una breve introducción donde mencionamos que el procesamiento y análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos. Entonces dicha información pasa de la computadora a manos de las empresas que lo usarán según sus necesidades. Estos datos ya expuestos y analizados podrán ser utilizados para la toma de decisiones interna de una organización. Empezaremos por el primer punto de esta exposición, el cual es cuáles son los tipos de datos que existen. Empezando por los datos estructurados. Los datos estructurados son datos que dependen de un modelo de datos y residen de un campo fijo dentro de un registro, tal como a menudo es fácil de almacenar datos estructurados en tablas dentro de bases de datos o archivos Excel, como viene siendo el ejemplo más conocido. Después tenemos los datos no estructurados, donde mencionamos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o puede variar. Un ejemplo de datos no estructurados puede ser un correo electrónico, que aunque el correo electrónico contiene elementos estructurados como el remitente, el título y el cuerpo de texto, varía dependiendo del usuario. Después tenemos el lenguaje natural, que es un tipo especial de dato no estructurado, es una rama del mismo. Es difícil de procesar porque requiere del conocimiento técnico específico de la ciencia de datos y lingüísticos. Pasamos a los datos generados por máquinas. Se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. El análisis de los datos de las máquinas se basa en herramientas altamente escalables debido a su gran volumen y velocidad. Como estudiante de contabilidad podemos mencionar un claro ejemplo como podrían ser todo aquel programa que nos brinda un reporte de XML asociado a una factura digital que nos proporciona el SAT. Datos gráficos. Los datos de los gráficos o de redes son, en resumen, datos que se centran en la relación de los objetos. Las estructuras de los gráficos utilizan nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar los datos de los gráficos. Los datos basados en gráficos son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas como la influencia. Mayormente usado en reuniones para ver el concentrado de ciertas tendencias que se pueden inclinar el comportamiento interno de una empresa. El más común de todos ellos puede ser, viene siendo el audio, imagen y video, que son tipos de datos que plantean desafíos específicos en un data science. Tareas que son triviales para los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, resultan ser un desafío para las computadoras. El segundo punto a exponer son el tipo de flujo de trabajo de las ciencias de datos, como lo serían el flujo de trabajo, que es el conjunto de datos y procesos que se siguen para transformar datos en bruto en información útil y valiosa como la toma de decisiones. Ya lo mencionamos en la introducción de esta presentación. Después tenemos cuáles son las etapas principales de las ciencias de datos y en qué consisten. Como lo podemos ver en el flujo, empezamos en toma en decisión del problema, levantamiento del contexto, definición del marco metodológico, los experimentos, el dato o el data, análisis explorativo,
el modelo de Machine Learning y presentación de resultados. Podemos ver que en la definición del problema, la etapa inicial es donde definimos proactivamente o recibimos el problema a resolver. Después, en el levantamiento del contexto, donde podemos asegurarnos que entendemos el problema. En la definición metodológica definiremos cómo abordar el problema. En el experimento, la etapa es donde en la etapa anterior se define realizar un experimento, ya sea para generar datos, testear hipótesis u otros. El data esta etapa finaliza con los datos listos para la explotación. El análisis exploratorio es todo esto que extrae el insights, descubrir patrones, identificar variables. También tenemos los modelos, que en caso de que se defina como necesaria la generación de modelos, será esta etapa en donde esto se diseña. Y tenemos la presentación de resultados, finalmente llegando a la etapa de presentación. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? El proceso de análisis puede recopilar los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles. Como tenemos, estas fuentes pueden estar compuestas, por ejemplo, de un almacén de datos, un data lake o un almacén centralizado. El siguiente punto es en qué formato se pueden encontrar los datos. Este es un listado de los datos. En el área de contabilidad mayormente tenemos el uso de los TXT y los XML, además de contener los zip. ¿De qué manera se almacenan los datos? Bueno, el almacén de los datos puede dividirse en primarios y secundarios, siendo los primarios que se encargan de recabar los datos de forma temporal mientras haya electricidad, siendo un ejemplo nuestra memoria de nuestros dispositivos móviles y computadoras. Y en los secundarios, los cuales no dependen de un medio electrónico y pueden ser métodos más permanentes, como lo son los discos duros o las USBs. El siguiente punto es cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos, y tenemos los más relevantes, como es la transparencia, donde el público debe acceder de un modo fácil y libre a las políticas, las acciones y los procesos de la organización relacionados con los datos. La responsabilidad, donde cada proyecto tiene unos mecanismos de supervisión efectiva en el uso de estos datos, y en la equidad, donde garantizamos que el uso de la organización hace que los datos sean justos y no discriminen a individuo o grupo social. Le agradezco por su tiempo y su atención. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para esta presentación.